Bueno, Laura, primero que nada, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. La idea de la entrevista es justamente poder quitar el ruido que hay del debate de la rosca y caer en propuestas concretas. Así que la idea es yo preguntarte y que vos puedas responderme o con acciones concretas que llevarían en la campaña o con plan de gobierno. Pero primero queríamos empezar, ¿por qué vos querés ser intendenta de la ciudad de Córdoba? Mira, nosotros expresamos junto con el Frente de Izquierda Unidad una propuesta que creemos que es la única alternativa frente a las distintas opciones políticas que defiende efectivamente los intereses de los laburantes, de la juventud, de los sectores populares, de las mujeres y de la diversidad. Y esto lo hacemos no solamente en campaña electoral, sino todos los días con nuestra militancia. Entonces la campaña y las candidaturas son un modo de expresar en este marco electoral esas peleas cotidianas que aspiramos a que lleguen al Consejo Deliberante, a que lleguen a la población en medio de una campaña que siempre se hace a pulmón porque no tenemos los recursos de los grandes partidos políticos, ¿no?, que gobiernan para los empresarios, por lo tanto la pauta también viene de ahí de los empresarios. Bueno, nosotros somos laburantes que desde abajo hacemos una campaña militante y las candidaturas son puestos de lucha también para poder seguir difundiendo nuestras ideas. Laura, ¿cómo ves el sistema de transporte y en ese balance qué es lo que habría que hacer según tu opinión para mejorarlo o no? Creo que el sistema de transporte es un sistema que no está pensado para la población laburante, que es la que lo utiliza. En la campaña pasada hubo una anécdota de un candidato que no sabía ni siquiera cómo se colocaba la tarjeta, ¿no?, para pagar el boleto. Creo que el sistema de transporte público tiene que ser, en primer lugar, mucho más numeroso para tender a reemplazar el auto particular, porque la saturación del espacio céntrico y la contaminación que eso genera es enorme, además de la complicación en términos de los tiempos que se demora en transitar con el transporte público. Creemos que hay que aumentar la cantidad de unidades, fortalecer los corredores y agregar nuevos corredores, y desde el punto de vista del sistema y de cómo está pensado, salir de un sistema de transporte que es radial, es decir, que todas las líneas van al centro, para hacer un sistema que de algún modo vaya en un sentido de circunvalación y de conexión concéntrica en distintos nudos para poder conectar los barrios de la periferia y que un laburante no tenga que ir al centro para después de ahí volver quizás a 3 barrios del lado, ¿no? Entonces me parece que hace falta una modificación del conjunto del sistema de transporte y que los principales conocedores del sistema de transporte son los propios laburantes que utilizan el sistema junto a los choferes y a los trabajadores del transporte, con quienes nosotros proponemos elaborar una modificación radical del sistema de transporte urbano que los incorpore. Y desde ya que ese sistema de transporte tiene que ser de gestión estatal, bajo el control y la gestión de los propios trabajadores y los usuarios, que somos los principales interesados en que el transporte funcione. ¿Esto qué consecuencia tiene? Que hay que eliminar, o es una necesariedad, eliminar el sistema privado, eliminar el negocio que hay detrás del sistema de transporte para algunas empresas que lo que hacen es encarecer el boleto y brindar un servicio pésimo. Teniendo en cuenta que hay pliegos que cumplir, ¿no?, con las empresas, ¿cómo se logra eliminar eso? Mira, yo creo que si efectivamente vos te pusieras a controlar los pliegos de las empresas, la mayoría incumple. Esto te lo dicen todos los laburantes. Vos hablas con un laburante y te dice cómo clonan de alguna manera las patentes, no las clonan porque eso es ilegal, pero sí que hacen. Usan las patentes de un coche nuevo poniéndoselo a un coche viejo para presentarlo para una, no la licitación, sino la concreción de la licitación, y después ese coche desaparece y quedan los coches más viejos en uso. No sabemos nunca, y nunca supimos cuando estuvimos en el Consejo Deliberante, cuáles eran los gastos concretos de subsidio que iban para las empresas y a qué se destinaban específicamente. No nos dieron datos sobre accidentes laborales, no nos dieron datos sobre las licencias, sobre las jubilaciones, sobre los problemas que tienen los laburantes del transporte y que denunciaban. No nos dieron datos sobre cuáles son las condiciones laborales de esos laburantes del transporte, como por ejemplo si están contratados, si están como monotributos, si están bajo qué condición laboral. Es decir, que las empresas deben estar
plagadas de irregularidades, porque si no, ¿por qué nos ocultarían toda esa información? Por lo cual yo creo que se puede tranquilamente desconocer esas licitaciones y pasar efectivamente a un sistema estatal público bajo gestión de los laburantes y con control de los usuarios. Otro de los ejes que pensamos nosotros es la salud pública municipal, saber si está pensada en un plan de gobierno y bueno, también que nos puede decir acciones concretas para llevar a cabo. El sistema de salud municipal, yo creo que lo que hay que hacer es fortalecerlo en términos de cantidad de dispensarios, es decir, aumentar la cantidad de dispensarios. Creo que habría que reforzar el sistema de hospitales municipales porque son muy pocos, es decir, no centros de atención primaria como son los CAPS, que son los famosos dispensarios, sino con mayores niveles de complejidad y sobre todo, algo que es fundamental, es reforzarlo con mayor personal, mayor cantidad de personal, ya sea de especializaciones como de médicos generalistas. Esto es un problema grave. Entonces, el aumento de presupuesto que implique no solo la cantidad de edificios que deberían aumentar, sino además dotarlo de aparatos necesarios, por ejemplo, las sillas para un consultorio odontológico y toda la aparatología, y a su vez el personal que debería estar bien pago, con salarios que no esté ninguno por debajo de la canasta básica familiar y obviamente con trabajo que nosotros estamos proponiendo no sea mayor a una jornada de 6 horas, 5 días a la semana, y sin flexibilización laboral, que es otro problema grave del municipio, que la mayoría de los nuevos trabajadores están ingresando, ya sea en el área de salud, educación o en las oficinas, están ingresando con contratos basura y con formas precarias como las becas. Algo que me interesa que mencionas es, las asignaciones de presupuesto y las partidas presupuestarias, entendiendo la situación, ¿no? Provincial, también nacional, fundamentalmente nacional y macro, ¿no? A nivel global. ¿Cómo se reasigna esa partida presupuestaria? ¿No? Digo, ¿de dónde se saca para ponerle salud? Mira, yo creo que hay una cuestión que es la limitación general de los presupuestos tanto de provincia, salud, de provincia, municipio como a nivel nacional, que de algún modo entroncan con una situación de la macroeconomía, que está bajo los dictados del Fondo Monetario Internacional. Entonces la izquierda hace un planteo general que tiene que ver con el desconocimiento de esa deuda y entonces las partidas en distintos órdenes se distribuyen de otro modo. Un presupuesto municipal atado a la lógica de la distribución de partidas de los presupuestos provinciales, que están atados a las lógicas de distribución de partidas de los presupuestos nacionales y que tienen que ver con lo que se llama el acuerdo fiscal, que es un acuerdo de reducción del gasto público, básicamente, para decirlo en pocas palabras. Entonces, eso es una lógica que hay que cuestionar en todos los niveles. Y la forma en la que la izquierda sostiene a nivel micro, si querés, o de la ciudad, a nivel macro es partir del desconocimiento de la deuda, pero a nivel micro es que los impuestos que vienen, digamos, los recursos que vienen de los impuestos tienen que salir de los sectores que más se enriquecen y se han enriquecido durante estos años. Entonces hay que gravar con impuestos progresivos a esas grandes fortunas, que son multimillonarias, para que los impuestos que vengan de esa, de esa imposición pasen a aumentar las partidas de salud, educación, cultura, vivienda, de las necesidades populares. Entonces, en ese marco creemos que hay que hacer una reforma impositiva que incluya gravar a las grandes fortunas, a las grandes superficies comerciales. Preguntarte también por la recolección de residuos sólidos urbanos, saber si existe un plan, ¿no? Concreto de reutilización, de reciclaje, y de recolección, teniendo en cuenta que el predio Piedras Blancas tiene una vida útil, saber si hay también ahí alguna propuesta concreta. Bueno, mira, ahí es otro gran negociado, ¿no? Creo que la recolección de los residuos junto con el problema del transporte son los dos grandes agujeros negros de las finanzas municipales porque todos los recursos que se van para subsidio de las empresas privadas o directamente para que las empresas privadas hagan un negocio con eso, va en detrimento del servicio y a su vez un encarecimiento de lo que es el propio servicio. Sostenemos que la recolección de los residuos tiene que pasar a la esfera estatal y que eliminando ese negocio privado
nuevamente, junto con los trabajadores, que son los que saben cuál es la característica de la recolección de los residuos, cómo hacer para efectivizar algo que hoy está efectivo en algunos barrios, que es la separación de residuos húmedos en residuos sólidos, la cuestión del reciclaje. Todo trabajador de la recolección de los residuos y los centros de reciclado tiene que tener salario equivalente a la canasta básica familiar, que sea salario con derechos, no pueden ser becas, no pueden ser planes de asistencia, no pueden ser los famosos servidores urbanos, que son todas formas de sostener esos servicios vitales para la ciudad, pero con trabajo precarizado de los sectores más necesitados. Entonces, una política que incluya reciclado, reutilización, sistema de recolección, etcétera, tiene que ser convocando a los sectores que saben del tema, desde ya que esto va de la mano, vos mencionabas el caso de Piedras Blancas, de la saturación del predio, y está lleno de trabajos que investigadores, entre ellos el biólogo Montenegro, por ejemplo, que nos ha acercado a estudios y más, sobre cuál tendría que ser la política de recolección y qué hacer con ese predio de enterramiento, así como pensar la construcción real de un centro de reciclado que separe las materias, las reutilice, que se piense en la posibilidad de plantas de producción de biogás, etc. Pero que nada puede ser realizado si en el medio siempre vas a tener un negocio. Me quedo un poco pensando cómo es que se elimina el negocio, ¿no? Digo, cómo se corre a los privados del medio, teniendo en cuenta, bueno, esto que te decía yo, que hay pliegos que, vos bien lo decís, bueno, hay que revisar esos pliegos, pero también me cuesta ver cómo esto se podría hacer real, digamos, ¿no? ¿Cómo se puede correr del medio al privado si por ahí se busca que se trabaje también con el privado? ¿Desde qué lógica? No, digo, vos decís cortar con el negociado, sí, ¿no? Digo, el privado muchas veces es necesario por la inversión, por la producción, porque sí, no todo puede salir del Estado. Lo que pasa es que para la izquierda hay que acabar con el negocio privado y la propiedad privada. Y este tipo de negociados que lucran con los servicios públicos no son el kiosquero y el señor que tiene la pequeña empresa familiar. Son grandes negocios de grandes capitalistas que nosotros proponemos que hay que expropiarlo. Y la forma de expropiarlo es, en primer lugar, investigando todo el negocio y la corrupción que hay detrás de ese lucro. Ahora, si vos pones esos servicios bajo gestión del Estado, con el control de los trabajadores y comités de usuarios y vecinos que controlen todas las cuentas, cómo funciona, cómo se lleva adelante ese servicio, ¿qué problema habría? Al revés, te ahorras un gran gasto para el municipio y garantizas un servicio de calidad. Laura, ¿cómo gestionarían ustedes los espacios verdes? Digo, hay algunos conocidos como bueno, el Parque Sarmiento, la Reserva San Martín, ahora se está hablando mucho del Parque de la Vida, bueno, y los espacios verdes que están en la zona céntrica, es decir, un poco lo que sería el ambiente en la ciudad. ¿Cómo lo gestionarían ustedes? Creo que en primer lugar hay que pensar que los espacios públicos tienen que ser para el disfrute de la población, ¿no? Para eso hay que garantizar iluminación, cuidado, recolección de los residuos y desde ya el bienestar. Y ahí nosotros tenemos un proyecto presentado que nos parece fundamental, que tiene que seguir en discusión y que hay que avanzar urgentemente en la concreción, que es la de la ampliación de la Reserva Urbana Natural General San Martín, donde el proyecto presentado junto a los amigos de la Reserva San Martín implica la ampliación de unas 50 hectáreas, 51 hectáreas, a las 100 y pico que tiene ya la reserva. Entonces nos parece que pensar una política de cuidado del ambiente tiene que hoy, de manera urgente, empezar por el avance en la expropiación de esas hectáreas para la ampliación de la Reserva San Martín. ¿Y por qué esto que te digo tiene un carácter estructural? Porque, esto lo dicen especialistas, biólogos, no lo digo yo, ¿no? Sino que esa ampliación de la Reserva San Martín es crucial para darle continuidad al corredor biológico que con la lucha de los sectores ambientales se ha logrado defender para conservar bosque nativo en lo que es el corredor de Sierras Chicas junto a la Reserva Natural de la Calera y la conexión esta que le falta a la Reserva San Martín. Eso hace un mejor ambiente, no solo para la ciudad, sino también para la provincia. ¿Crees que se puede expropiar? Digamos que están las condiciones, sí, la plata. Están las condiciones para que se haga.
Totalmente. Sobre todo, ¿por qué? Porque tiene el aval social. Porque inclusive los propios vecinos de la zona quieren que la reserva sea ampliada y quieren evitar el gran negociado de la construcción de torres o de desarrollo inmobiliario que se está produciendo en la zona y que justamente va a atentar contra la propia Reserva San Martín, porque además eso genera imagínate, más tránsito, más ruido, provoca impacto sobre la fauna y la flora autóctona, entonces desde ya que están jugándose por conservar. Digo, relacionado al ambiente, ¿cómo pensás también el desarrollo urbano? Digo, en la parte del centro y el desarrollo inmobiliario. Bueno, un gran problema, ¿no? Porque han salido datos brutales de la falta de vivienda, tanto para los sectores populares como para los sectores medios. Creo que cualquiera que hoy pretenda mudarse porque se le vence un contrato o alquilar, se le vuelve imposible. Entonces, ese déficit habitacional de alrededor de 300, 400.000 viviendas que hay en nuestra provincia, combinado con el desarrollo de grandes torres para la especulación inmobiliaria, muestra la dualidad y la contradicción, ¿no?, de la política de desarrollo de infraestructura urbana. Lo que nosotros sostenemos es que eso que es un gran negocio de especulación que hace que en Córdoba haya 3 casas por habitante y que sin embargo no haya vivienda para alquilar o para los sectores populares que la necesitan, que terminan hacinados en las barriadas de la periferia, marca 2 cuestiones. Para nosotros hay sectores que directamente deberían poder ser expropiados. Creo que el aval social se consigue, por tus anteriores preguntas, justamente con la necesidad de la necesidad popular que hay de vivienda. Se puede pensar también una política que grave con mayores impuestos a la vivienda ociosa. Eso es algo con lo que se puede avanzar ya mismo, inclusive, y después desplegar una política de vivienda popular a través de un plan de obras públicas que podría consistir simplemente en mejorar la vivienda precaria que ya hay. Hay un montón de asentamientos urbanos, de barriadas populares que no tienen los servicios básicos y que solo mejorando y avanzando en garantizar una buena infraestructura para esos sectores podrías avanzar un montón en resolver el problema de la vivienda urbana. Entonces me parece que eso es central como medidas sobre las cuales avanzar concretamente, que eviten obviamente la especulación, que garanticen vivienda y a su vez que eviten también el problema de la expansión de la mancha urbana, que es otro gran problema. Córdoba tiene una de las manchas urbanas más extendidas a nivel nacional y eso ha impactado directamente en el avance sobre el bosque nativo. ¿Cuál es el fenómeno de los últimos años? Que laburantes, sectores de profesionales a los que se nos volvía o se les volvía imposible alquilar o tener una vivienda propia en la ciudad, terminaban yendo a buscar pequeños lotes en la periferia urbana. ¿Por qué? Porque trabajas en la ciudad y eso generó desde el negocio de los loteos en cualquier lado sin autorización, porque además está lleno de loteos ilegales que han avanzado sobre las zonas rojas o amarillas de conservación media y máxima de bosque nativo, es decir, degradando el ambiente, y a su vez generan problemas enormes de infraestructura urbana, porque falta cloaca, falta llegada del gas natural, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros planteamos 2 situaciones hipotéticas, se lo planteamos a todos los candidatos y candidatas, y justamente uno de los temas es, si vos fueras intendenta de la ciudad de Córdoba, ¿cómo actuarías ante una situación en que un grupo de 100 personas sin viviendas toman un terreno? Esto lo traemos de algo que ya ha sucedido, ¿no? Saber, bueno, ¿cuál sería el plan de gestión tuyo ante una situación como esta? En primer lugar, acercarse a solidarizarse con esas familias sin vivienda. En segundo lugar, garantizar que esa toma de terrenos, si es en un lugar privado, sea, digamos, de esos terrenos privados que está lleno para la especulación inmobiliaria, sea en las mejores condiciones y no signifique un riesgo para la salud, la vida de esas propias personas, de esas familias. En la mayoría de los casos de quienes van a tomar tierra son mujeres en situación de violencia que de hecho escapan con sus niños y niñas del hogar en el que están siendo violentadas. Entonces acercar personal y profesional que pueda contener no solo la situación habitacional, sino
la multiplicidad de factores conflictivos que hay en una toma de tierra. Y creo que si fuese ya sea un terreno fiscal o un terreno privado, garantizar la urbanización de ese lugar que han elegido esas personas para habitar producto de la falta de vivienda. La otra situación hipotética es un paro de UTA de trabajadores, choferes de Córdoba, solo de Córdoba Capital. ¿Cómo buscarías resolverlo? Creo que en general los paros de los transportes, de los trabajadores del transporte son por condiciones salariales, por condiciones laborales y de mal servicio, por problemas en los coches que no tienen el suficiente equipamiento y reparación. Vos hablas con los choferes y te cuentan que tienen que salir con micros con problemas en la caja de cambio, que no tienen freno, llantas que están rajadas y fisuradas, con lo cual corren el riesgo de que se reviente en medio de un recorrido. Entonces creo que en primer lugar esas demandas que sostienen los trabajadores del transporte hay que escucharlas y darles una respuesta. Quienes deberían dar la respuesta la mayoría de las veces son las empresas. ¿Qué hacen las empresas? Extorsionan diciendo que los recursos no son suficientes, entonces piden más subsidios a nivel nacional y los gobiernos como el de Yarlora Llora salen corriendo a decir hay que dar más subsidios o encarecer el precio del transporte. Insisto, nosotros creemos que hay que eliminar el negocio privado y que esos trabajadores que están planteando esos reclamos son los que tienen las mismas respuestas para resolver esos problemas. En el caso de los trabajadores del transporte, como te decía, la situación y las problemáticas han solido ser esas. Nosotros apoyamos el conflicto y el paro de los trabajadores de la UTA, entre los cuales, por ejemplo, las trabajadoras del transporte, que eran las mujeres que estaban a la cabeza de ese reclamo, decían que esto fue algo que en ese momento no surgió a la luz pública, pero algo que decían, que los coches y la forma en la que está ubicado el motor de los coches, con el calor que genera el motor de los coches, les generaba problemas de salud que eran irreversibles. Entre ellos se encontraba el cáncer de útero, a las mujeres, a las compañeras de los trolebuses, y obviamente problemas de columna y todo tipo. Entonces, responder a esa problemática es fundamental. Los compañeros del transporte denunciaban algo que a mí me parece brutal y que no puedo dejar de decirlo, que es que no hay trabajadores del transporte jubilados. ¿Por qué? Porque las enfermedades laborales, el nivel de estrés que les genera problemas cardíacos, de cáncer y todo tipo de problemas de salud hace que cuando se jubilan tengan una sobrevida de 2 o 3 años. Entonces, esto es aquello de lo que no se habla cuando se habla de las razones por las cuales los choferes del transporte hacen paro. Y me parece que resolver un problema que tiene que ver con un conflicto de los trabajadores del transporte es atender a cuáles son las problemáticas profundas que están planteando y de qué manera se resolvería. Bueno, Laura, de nuevo muchas gracias por el tiempo y bueno, suerte en la campaña. Muchísimas gracias.